Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Vamos a ver acá. Ok, me dicen que no estoy ahí en la grabación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá hoy desde Promidad en Curriabat, San José, Costa Rica, en la tercera lección del curso de series de tiempo. Les agradezco si como siempre me confirman que tienen abiertos, que están recibiendo adecuadamente el audio, y les agradezco mantengan el video y el audio cerrado. Ok, muchas gracias Bernie, que me dice que sí me están escuchando bien. Ok, si alguno otro por ahí por favor me confirma que me están escuchando adecuadamente, les agradezco. Sí, sí me escuchan, que solo Bernie me confirmó. Ok. Ok, Marley, ok, perfecto, muchas gracias Eugenia, un gran saludo a todos. Bueno, entonces vamos a empezar, gracias Rolando, la tercera clase del curso de series de tiempo. Hoy vamos a estudiar uno de los temas más importantes del curso, que son las predicciones con los conocidos métodos de Box y Jenkins, también conocidos como métodos ARIMA, conocidos como métodos ARMA o ARIMA, que más adelante ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno, muy bien, un gusto saludarles. Sé que la tarea ha estado un poquito larga, entonces les vamos a dar un poco más de margen al día de mañana para que entreguen la tarea sin penalización. Entonces tienen todo el día de mañana para entregar la tarea número 2 sin ninguna penalización. Okay, mañana converso con César para que no le vaya a bajar puntos indebidamente. Entonces tienen tiempo hasta mañana a las 6 de la tarde para terminar de completar la tarea, que en efecto está un poquito larga. Y bueno, pueden seguir colocando dudas en el foro. Bueno, muy bien, entonces vamos a cerrar acá el video para iniciar de una vez la clase. Como siempre, cualquier duda, con muchísimo gusto en el foro del aula virtual, con muchísimo gusto. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar estas pantallas de Cisco Webex, y en la nueva versión está poniendo una ventana ahí que hay que estar cerrando del video. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a estudiar los métodos de Box y Jenkins el día de hoy. Son de los métodos más utilizados, si no por decirlo el más utilizado en los temas de predicción. Ya hoy vamos a hacer predicciones de series de tiempo usando el método de Box y Jenkins. De hoy en 8 días vamos a estudiar los métodos de Hall-Winter y vamos a estudiar cómo medir el error en la predicción de una serie de tiempo para comparar métodos. Eso es lo que vamos a estudiar de hoy en 8 días. Bueno, muy bien. Entonces, las series de tiempo se clasifican básicamente, como ya habíamos visto en la primera clase, en dos grandes tipos: las series estacionarias y las series no estacionarias. Como bien dice acá, una serie estacionaria es cuando es estable a lo largo del tiempo y cuando la media y la varianza son constantes. Esto se refleja geométricamente en que los valores de la serie de tiempo tienden a oscilar alrededor de una media constante, y la variabilidad con respecto a la media también se permanece constante. Bueno, la mayoría de series no son estacionarias, sino que son no estacionarias. Son series en las cuales la tendencia y la variabilidad cambian en el tiempo. La verdad es que la mayoría de series de tiempo no son estacionarias, si no sería muy fácil. Okay, tienden a cambiar las tendencias de crecimiento o la ciclicidad en el tiempo. Desde el punto de vista de estocástico o de la probabilidad, un proceso estocástico es algo más general que una serie de tiempo. Un proceso estocástico se describe como una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. En matemáticas estudiamos cursos que se llaman de procesos estocásticos, que son cursos un poco más generales que los cursos de series de tiempo. Una serie de tiempo es un caso particular de un proceso estocástico.
Bueno, les agradecemos ahí a alguien que nos tiene el micrófono abierto, John Bosa, si nos puede cerrar el micrófono, pero si no acá los técnicos ya me lo silenciaron. Bueno, gracias, ahí disculpas. Bueno, entonces les decía que una serie de tiempo es un caso particular de un proceso estocástico. Y entonces un proceso estocástico estacionario, y en particular una serie de tiempo estacionaria, es aquella cuya media, varianza y covarianza se mantienen invariantes en el tiempo. Entonces acá, más en notación, dice que la esperanza o la media aritmética de la serie y de la serie en T más K es mu. Bueno, ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. Esto siempre es muy confuso en series de tiempo. Yo he visto mucha gente que no lo entiende porque me está hablando de la media de XT. Entonces hay dos cosas. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué es la media de un número? Pareciera que es un número. Bueno, no se refiere a un número, sino a toda la serie de tiempo. Ahora bien, dice que la media de XT más K es igual a la de XT, pero ¿qué quiere decir XT más K, verdad? Esto quiere decir, y lo vamos a explicar un poquito más en detalle en otra presentación, en un momento, la serie corrida K pasos. Igual con la varianza de la serie y la serie corrida T pasos es la misma. Bueno, voy a hacerles otra presentación que en otros, esta es la primera vez que la hacemos, para explicar qué quiere decir esto. XT y XT más K. Ok, bueno, entonces me voy a pasar a otra presentación que ustedes tienen en el aula virtual y que es esta, que normalmente es del curso que yo doy en la Universidad de Costa Rica. Para entender bien eso, porque en otras promociones hemos visto alguna confusión. Entonces vamos a explicar para luego explicar también lo que es la autocorrelación parcial, el correlograma y el correlograma parcial. Pero bueno, lo primero que queremos entender es qué quiere decir XT y XT más K, porque no quiere decir, el punto es que eso no quiere decir la serie en la posición T y la serie en la posición T más K, porque eso sería un número. Entonces no tendría ningún sentido. Voy a volverles a... Yo he visto gente que ha trabajado toda la vida en series de tiempo y no lo entiende muy bien. Es decir, esto no es un número, no tendría sentido, porque la esperanza de un número pues sería solo el número. Y XT más K tampoco. Hay gente que dice que es la serie de tiempo en la posición T más K. No, eso no es lo que quiere decir. Perdón, que acá el Magic Mouse siempre me traiciona. Bueno, entonces vamos a explicar qué quiere decir aquí que hay un cierto abuso de notación. Para entender bien qué quiere decir esta esperanza, la esperanza es la media aritmética poblacional o la varianza, pero en la serie XT y en la serie XT más K. Esto es una serie de números y esto es una serie de números para que tenga sentido calcular la media aritmética o la varianza o la covarianza. Entonces eso es lo que vamos a explicar. ¿Qué quiere decir esto y qué quiere decir esto? Porque después vamos a hablar de autocorrelaciones parciales y la cosa se complica un poquito más todavía. Bueno, entonces acá vamos a hablar de la autocorrelación y ahí vamos a definir lo que es la media y la varianza trasladadas para entender bien ese término. Dice, se llama la autocorrelación de orden 1 a un número que se denota como R1, que es la correlación entre la serie de tiempo y ella misma, desplazada por un periodo, ¿ven? Eso en realidad lo que es XT más K y XT lo que quiere decir es desplazada por T periodos. Ya vamos a explicar mejor. En general se llama coeficiente de correlación de orden K a un número RK con K menor que K mayúscula a la correlación de la serie de tiempo y ella misma desplazada a K periodos de tiempo. Lo que se le conoce como retardos, o en inglés se usa mucho lags, la palabra lags o retardos. Muchos autores sugieren que el máximo de un retardo debe ser la raíz de n, donde n es la cantidad de datos de la serie de tiempo. Ya les voy a explicar un poquito más esto. Mejor, vean. Es que queremos calcular la correlación entre una serie y sí misma. ¿Ok? Pero trasladada. Eso es lo interesante. Para ver si en el tiempo la serie
va cambiando y esos cambios tienen correlación o no. Vean, si tenemos una serie de tiempo X, que es X1, X2 hasta Xn, son n datos, digamos n números. Esta es la serie de tiempo, X1, X2 hasta Xn. Se denota por XK flechita a la derecha la serie corrida K campos hacia adelante. ¿Ven? Le quito los primeros K. Y la serie XK flecha para la izquierda es lo mismo, pero corrida K campos hacia la izquierda. Note que ambas series tienen K elementos, porque a la primera le quité K al inicio y a la segunda le quité K al final. Entonces tiene sentido calcular la correlación de la serie XK flecha derecha, XK flecha derecha. Esto sería con un retardo de K al inicio, esto con un retardo de K al final. Eso es lo que se le conoce como un lag, o un retardo, un corrimiento. Entonces, tiene sentido. Si ponemos K igual 0, quiere decir que no quitamos nada al final ni nada adelante. Entonces X0 flecha queda toda la serie, flecha para la derecha, X0 flecha para la izquierda es toda la serie. Entonces en este caso estaríamos calculando la correlación entre una serie y sí misma, por lo tanto da 1. ¿Verdad? Que una correlación entre un vector y sí mismo siempre va a dar 1. Si ponemos K igual 1, quiere decir que le estamos quitando a la serie el primer elemento. A la izquierda, ven, empieza en X2, X3 hasta Xn. Y le quitamos el último elemento, cuando la flecha va para acá. Y entonces el que le quitamos va desde X1, X2 hasta Xn. Y entonces yo puedo calcular la correlación entre estas dos. Estas dos series tienen n-1 elementos. Y así puedo seguir. Con K igual 2 le quito 2 al inicio y 2 al final. Y puedo calcular la correlación. Con K igual 3 le quito 3 al inicio. 3 al inicio acá. Ven que empieza en X4. Y le quito 3 al final y puedo calcular la correlación. Y así puedo seguir. Y cada vez son más pequeñas las series. Entonces vamos a ver un ejemplo acá en un Excel que también pueden ver en el aula virtual, donde está más claro. Vean. Ahí tengo un Excel en donde tengo una serie de tiempo que es esta, que tiene T1, T2, T3. Bueno, ahí tiene unas fechas, no importan estos números, pero bueno, esta es la serie de tiempo, estas son las ventas. ¿Ok? Entonces, X2, ¿qué quiere decir? Flecha para la derecha. Quiere decir que le quité estos dos. Vean que la serie empieza en el tercero, en 1056. 3150 llega hasta el último valor. ¿Ok? Entonces quité estos dos. La serie X2, flecha para la izquierda, quito más bien estos dos últimos. Entonces ven que esta serie empieza en 1248 y termina en 1456. Simplemente no hay nada. Esto es quitar 2 al inicio y esto es quitar 2 al final. Entonces quedan del mismo tamaño. Entonces yo puedo calcular esa correlación, que calculada ahí en Excel me da menos 0.13. X3 para la derecha es quitando 3 al inicio y X3 flecha para la izquierda es quitando 3 al final. Entonces estas series también quedan del mismo tamaño y también yo puedo calcular la correlación entre estas dos series y sería menos 0,39. Eso es lo que quiere decir quito la misma cantidad al inicio y la misma cantidad al final y me quedan dos series del mismo tamaño y puedo calcular la correlación entre ellas. O también yo podría calcular la media aritmética de esta, o la media aritmética de esta, o la varianza de esta. ¿Ven? Tiene sentido. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos alguna pregunta en el chat. Me dice, ven, es como un bootstrapping móvil correlacionada con la serie original. No, no es un bootstrapping porque el bootstrapping es aleatorio y esto no es aleatorio. Y esto está claramente definido cuál es quito. Sí se parece a un bootstrapping, ¿ven? En el sentido de que yo saco elementos de la data, pero no en el sentido de que no es aleatorio. Ok, bueno, buena pregunta, ¿ven? Bueno, entonces, dada esa notación, entonces
se puede calcular la correlación entre dos series de este tipo, ¿verdad? Esta sería quitándole K al inicio y esta quitándole K al final, y yo puedo calcular la correlación porque quedan del mismo tamaño. Y así se definiría la correlación, igual que se define la correlación estadística entre dos vectores o dos variables en cualquier contexto, y son del mismo tamaño, el requisito es que sean del mismo tamaño. Y las medias aritméticas, que es lo que estábamos viendo antes, aquí se divide entre n menos k. ¿Por qué? Se promedian, pero se divide entre n menos k porque las series tienen n menos k elementos. ¿Por qué? Porque quité k al inicio, en este caso, y k al final en este otro caso. Entonces tienen n menos k. Y entonces así se calcularía la autocorrelación. Por eso se llama autocorrelación, porque es la correlación entre una serie y sí misma, ¿ok? Con corrimientos hacia la derecha y corrimientos hacia la izquierda. Por eso se le llama la autocorrelación. Y esta autocorrelación se grafica en un gráfico, valga la redundancia, que se llama el correlograma. Y esto es muy importante. Se hace una barrita aquí, que es la correlación entre una serie. La primera barrita es esta que estaría aquí, que es la correlación con un retardo de 0, es decir, quitando 0. Entonces la correlación siempre va a dar 1, porque sería la serie en sí misma. Esta es la correlación, se grafica con una barrita con un retardo de 1, es decir, quitando 1 al inicio y 1 al final. Luego la correlación con un retardo de 2, es decir, quitando 2 al inicio y 2 al final. Y así sucesivamente se van calculando las correlaciones. Las pongo, algunas pueden ser positivas y otras negativas, o podrían ser todas positivas o todas negativas. Lo cierto es que sí varían entre menos 1 y 1, porque la correlación varía entre menos 1 y 1. Eso se le llama el correlograma, que es ver las correlaciones parciales. Ok, entonces, ¿este correlograma para qué sirve? Vean qué interesante este gráfico. Vean. Si yo tengo una serie como esta, que siempre es creciente, que estamos viendo acá, entonces el correlograma me da así, estas serían las barritas, las rayitas, nada más que aquí las pinto como barritas. Entonces, si la serie es creciente, vean que la correlación entre quitando un dato aquí y quitando un dato acá, siempre va a ser muy fuerte, van a quedar dos series muy parecidas. Entonces la correlación va a tener esta característica, va a empezar alta y va a ir decreciendo. Y eso nos dice que la serie es así. Si tenemos una serie como esta, que es como aleatoria, ¿verdad? Donde no se ve mucha cosa, el correlograma nos va a quedar acá una serie de brincos hacia arriba y hacia abajo. Si tenemos una serie cíclica como esta, entonces en el correlograma se va a ver, porque vean que van a haber correlaciones, pueden ser negativas o positivas, pero se va a ver un cierto patrón. Aquí vean que hay 3, 1, 3, 1, 3, 1. Este gráfico nos dice que en esta serie hay ciclicidad. ¿Okay? Que cada 3 datos hay ciclicidad, como cada 3 datos, cada 3 meses, digamos. Hay una repetición. Eso es lo que nos está diciendo esto. Esta otra se ve que tiene ciclicidad y además una tendencia al crecimiento. Entonces aquí se ve que hay una ciclicidad como cada 3 datos también, pero positivo y decreciendo. Eso nos dice que la serie era creciente. Entonces del correlograma lo que se logra extraer es si en la serie hay ciclicidad o no hay ciclicidad. Sobre todo eso es lo que interesa ver del correlograma. El crecimiento o decrecimiento también, pero eso también se puede ver como una regresión. Bueno, entonces en este ejemplo que vimos antes, este es el mismo que vimos en Excel. Acá está, ya se los había explicado. Ok, bueno, entonces aquí vienen unas preguntas que son optativas para la tarea, pero son optativas, no se preocupen. Para aquellos que quieran ir más allá, dice programar una función que recibe una serie de tiempo, un valor de k y retorna el coeficiente de autocorrelación de orden k. Y hacer el gráfico en R a pie, sin hacer el que tiene R. R ya ahorita vamos a ver que R lo hace, pero este es programarlo uno. Pero eso no se preocupen, que esto es para los que quieren aprender un poco más. Y programar a pie la autocorrelación. R la hace también, no ocupamos programar. Pero es para aquellos que quieran ir un poquito más allá y que les gusta más programar. Bueno, entonces la correlación parcial se puede hacer de la siguiente manera. Y aquí volvemos a la presentación anterior. Este xt
Dejen marcar aquí. Este famoso XT, vean que que vimos en la presentación de antes es un abuso de notación, que lo que quiere decir es córrase K para adelante. Ese sería el mismo XT, flecha para allá. Perdón que ahí. Ok. Y XT menos K, ese quiere decir el XT. Yo no sé si los tengo al revés, perdón. Voy a cerrar acá. Vean. Voy un poquito para atrás, perdón. Recuerden que teníamos X. Aquí se indica el K. Quiere decir K corridos hacia al inicio, quitando K al inicio y quitando K al final. Entonces resulta que en series de tiempo siempre se escribe esto, XT más K. Y esto es un abuso de notación, lo que se llama en matemática un abuso de notación. XT quiere decir quitar K al inicio. Ven que ni siquiera menciona K. Esto lo que quiere decir es quitar K al inicio. Y XT menos K quiere decir quitar K al final. ¿Ok? Para que entiendan, porque ahora en adelante vamos a seguir hablando de XT y XT más K, de correlaciones. Eso va a querer decir siempre quitando K elementos al inicio y esta otra quitando K elementos al final. ¿Ok? Para que ya entiendan qué quiere decir esto. Que mucha gente cree que esto es un número. ¿Ok? Porque no sé si ven dónde está el abuso de notación, porque normalmente si yo tengo un vector, normalmente XT es una posición, ¿verdad? La posición T, y XT más K o XT menos K, más bien esta sería, digamos, XT menos K, esta es la T, y esta sería XT. Y eso en un vector, ¿verdad? Pero eso no tiene ningún sentido aquí porque aquí las correlaciones son entre vectores, no son entre números. Entonces eso no es lo que quiere decir esto. ¿Ok? Esto lo que quiere decir no es la posición, es la serie corrida acá, espacios hacia adelante. Y esto lo que quiere decir es la serie corrida, cada espacios hacia atrás, acá está. Ven, eso es lo que quiere decir. Pero se presta para muchísima confusión. Okay, lo que pasa es que la notación esta que puse al principio de las flechas pues suele ser un poquito pesada. Estar hablando acá con estas flechas, pero es mucho más clara. Pero bueno, lo que quería aclararles es sobre todo eso. Acá está con K igual 0, sería la misma serie. Con K igual 1 sería quitar 1 al inicio y quitar 1 al final. ¿Ven? Es lo mismo de antes. Con K igual 2, aquí es quitar 2 al inicio y en XT menos 2 es quitar 2 al final. Acá, con K igual 3, XT sería quitar 3 al inicio y XT menos 3, quitar 3 al final. ¿Ok? Y entonces yo puedo hacer las correlaciones. Muy bien. Está la autocorrelación parcial, que es algo estadísticamente un poco más complicado. Y dice, se llama el coeficiente de autocorrelación parcial denotada por gamma, ya se me olvidó el nombre de esta letra, gamma K. Este no es gamma. Tampoco sigma, pero bueno, le voy a decir como sigma K, a la correlación entre una serie XT centrada y ella misma desplazada por un periodo de K, denotada por XK, TK, T menos K, eliminando las influencias de los anteriores. O sea, la autocorrelación parcial es algo que se calcula en estadística y es calcular la correlación entre esta serie, que es quitando K al inicio, y esta serie quitando K al final, pero eliminando las influencias de los elementos que están en el centro. Hay una fórmula estadística complicada para calcular eso, pero no la vamos a estudiar con detalle acá, pero lo que quiere decir es como la correlación entre la serie en sí misma con un desplazamiento, pero que no esté influenciada por los desplazamientos intermedios. Eso se le llama la autocorrelación parcial. Y acá para los más osados, la autocorrelación parcial se puede calcular si se define esta matriz P, que está acá, se define esta otra matriz P estrella así,
y se puede calcular como el determinante de P sub K estrella en P sub K. Esto, para los que han estudiado más álgebra lineal, no es otra cosa que la regla de Cramer. Entonces así se puede calcular la autocorrelación parcial, que la vamos a usar ahorita más adelante. Y entonces aquí hay algunos ejemplos. Se puede encontrar una fórmula genérica matemática en general, recursiva. Y aquí hay algunos ejemplos. Ahora aquí hay un ejercicio optativo que es programar eso. No insisto mucho en eso porque eso es del curso que doy en la escuela de matemática. Solo me interesa, y ahorita voy a explicar más esto de la correlación parcial que es. Pero eso se los dejé ahí porque yo sé que hay algunos por ahí en el curso que les gusta ir un poquito más allá. Entonces se los dejo por si quieren estudiar esto y programarlo, y sobre todo para la gente que es de matemática. Okay. Y entonces la autocorrelación parcial es muy interesante porque se puede calcular como una regla de Cramer para los que han llevado álgebra lineal. Bueno, por ahora de todo esto lo que más me interesa que entiendan es qué es xt y qué es xt menos k. Repito, esto es quitando k elementos al inicio y esto es quitando k elementos al final. Y entonces quedan del mismo tamaño y entonces tiene sentido calcularle la correlación. Y se llama autocorrelación porque es como una correlación entre la serie y sí misma, con lo que se conoce como un retardo de k elementos. Porque un retardo es como quitar, no sé muy bien de dónde viene la palabra retardo, pero digamos retarda la serie k espacios al inicio y k al final y se calcula la correlación. Bueno, vamos a ver si tengo alguna pregunta en el chat. No. Bueno, entonces ahí les dejo. En realidad el objetivo de esta presentación es que entiendan esa notación. Bueno, entonces vuelvo a mi presentación acá en PowerPoint. Dice que una serie estocástica, un proceso estocástico o una serie de tiempo es estacionaria si la media de xt, que sería corrido quitando k elementos al inicio, y la media de la serie de tiempo quitando k elementos al final es la misma. Y la varianza pasa igual. Si le quito k elementos al principio de la serie y se los quito al final, aquí viene t más k o t menos k. Algunos libros ponen más y otros ponen menos. No se preocupen por eso, quiere decir lo mismo. ¿Okay? También la varianza también es estable. Eso es un proceso estacionario. Ok, bueno. Otros conceptos importantes, ahora van a ir viendo cómo vamos enlazando todo esto. Un ruido blanco, que es un concepto muy usado, white noise en inglés. Un ruido blanco es un caso particular de un proceso estocástico, o digamos de una serie de tiempo, en el cual los valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero y varianza igual. Es decir, esto de idénticamente distribuidos es que siempre van a seguir la normal. Una serie de tiempos se llama un ruido blanco si los valores siguen la normal y las covarianzas son constantes. Okay. Entonces un ruido blanco, básicamente, aquí está este ruido blanco que tiene media cero y oscila alrededor de eso. Eso lo que quiere decir básicamente es que es una cosa que es aleatoria. Okay, que todo oscila alrededor de la media, que es cero, pero oscila como casi perfectamente loco. Entonces, este diagrama que estamos viendo acá, que es el de la autocorrelación que vimos antes, esta primera barrita que mide 1 es la autocorrelación entre la serie y sí misma. Este mouse me está traicionando hoy más de la cuenta. Esta es la autocorrelación entre la serie y sí misma. Esa siempre va a dar 1 y esa no interesa para nada. No dice nada, dice algo que es obvio, que la serie siempre da 1. Ahora vean, esta sería la autocorrelación parcial corriendo 1 hacia adelante y 1 hacia atrás. Y aquí están todas las autocorrelaciones parciales. Y si esas autocorrelaciones parciales caen dentro de esto, significa que estadísticamente no tienen ninguna significancia. O sea, básicamente lo que eso quiere decir es que no hay correlaciones parciales. Todas las autocorrelaciones parciales son no significativas estadísticamente.
Eso lo que significa es que la serie es aleatoria, o sea, yo me corro, no hay ciclicidad. Básicamente no hay ciclicidad porque en ningún momento, tomando pedazos de la serie, se correlacionan con pedazos anteriores. ¿Ven? Aquí es con un lag de 5. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la autocorrelación corriéndome 5 hacia adelante y 5 hacia atrás. Acá es con un lag o un retardo de 15. Quiere decir que alguna de estas creo que... Sí, la vista me está fallando. Creo que es esta, la autocorrelación corriendo 15 hacia adelante y 15 hacia atrás. Entonces ninguna correlación de estas es significativa. Por lo cual esto se le llama un ruido blanco. Básicamente algo que es aleatorio. Entonces un ruido blanco es algo que es como aleatorio, como azar. Bueno, luego tenemos lo que se llama una caminata aleatoria, un camino aleatorio, random walk en inglés. Un camino es aleatorio o una serie de tiempo o camino al azar es un proceso estocástico en el cual la primera diferencia es un ruido blanco. Recuerdan que habíamos visto en alguna clase anterior la primera diferencia. La primera diferencia es cuando uno hace xt menos xt menos 1. O sea, voy a ir restando un término de la serie al anterior. Entonces, si la primera diferencia es un ruido blanco, se le llama una caminata aleatoria. Quiere decir que esa serie de tiempo es totalmente aleatoria. No hay nada que hacer con eso. ¿Ok? Eso se le llama una caminata aleatoria. Bueno, entonces voy a ir a ver a R cómo se sabe que algo es una caminata aleatoria. Ok. Bueno, entonces acá vamos a simular un ruido blanco. Entonces voy a generar 100 números aleatorios que sean un ruido blanco de media 0 y varianza 1. Entonces ahí estoy generando un ruido blanco, que no es más que un número, son 100 números aleatorios. Con R normal la genero de media 0 y varianza 1. Entonces ahí está el ruido blanco. Entonces si yo grafico acá, con este comando tsplot se grafica la serie de tiempo, esta G que acabo de generar aquí. Entonces como pueden ver aquí es un ruido blanco, es completamente aleatorio y gira alrededor de 0. Entonces, si hago en R, este comando ACF hace el diagrama de autocorrelaciones simples que vimos antes. Esa sería la autocorrelación simple. Entonces, si hago la autocorrelación de esta serie, sale lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que la única correlación que tiene significancia es la primera, que es obvio porque es la serie entre sí misma. Y todas las demás correlaciones no tienen ningún valor, no son significativas estadísticamente porque todas quedaron entre la rayita azul. Claro que tiene que ser así porque eso es aleatorio, entonces no hay autocorrelaciones. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta ahí me preguntan, valga la redundancia. Bueno, ¿cómo genero un camino aleatorio? Aquí lo voy a simular. Genero unos datos que son un ruido blanco. W es un ruido blanco. Y luego defino una serie de tiempo xt como xt menos 1 menos W. Observen que si yo paso esta a sumar, me queda que W es xt menos 1 menos xt, que sería la diferencia, la primera diferencia. Y esto da igual a W, y W es un ruido blanco. Entonces esa es la definición de un camino aleatorio. Algo que si yo hago la primera diferencia, me queda un ruido blanco. Entonces ahí me generó un ruido blanco. ¿Ok? Y me generó, perdón, un camino aleatorio. Entonces aquí lo grafico la serie X, que sería mi ruido blanco. Acá está mi ruido blanco. Perdón, este es mi camino aleatorio, que es X. Y aquí, sí, y aquí está la primera diferencia, que es claramente un ruido blanco. Ven, con media 0 y varianza, digamos en este caso como menos 2. Entonces, en este caso del ruido blanco, la autocorrelación simple me muestra que no tiene correlaciones significativas. Solo la primera que no tiene ninguna importancia. En cambio, en que el camino aleatorio sí me da una correlación que va desde 1 y va decreciendo.
¿Ok? Claro que tienen que haber aquí correlaciones porque yo definí la serie, el término T está definido en términos del anterior. Entonces, claro que esas correlaciones tienen que ser muy altas porque estoy definiendo, digamos, el 20 depende de todos los anteriores y eso es lo que esto me refleja. Pero bueno, ahí tenemos un camino blanco, un ruido blanco y un camino aleatorio. No sé si tienen alguna pregunta. Por ahora yo sé que estamos un poquito enredados. Ya se les va a ir aclarando. Ya nos vamos a ir aclarando. Espero. Bueno. Este es un tema del tema de series de tiempo. La mayoría de programas de minería de datos lo esconden porque es un tema un poquito complicado. Pero es importantísimo. Es de lo que más aplicaciones tiene. Bueno, entonces aquí estamos viendo el diagrama de autocorrelaciones, que es lo que les decía. Aquí, por ejemplo, en este diagrama de autocorrelaciones, esto de que tengan significancia estadística, uno podría hacerlo con un 99%, un 95% de confianza. La mayoría de los sistemas trabajan con bandas de 95% de confianza. Entonces aquí vemos que solo tenemos una autocorrelación, un par que son válidas. Parece que este programa no grafica ni la primera. Ok, bueno, ya vamos a ir viendo para qué sirve eso en los temas predictivos. Básicamente les adelanto que es para descubrir la ciclicidad. Bueno, la autocorrelación, ya lo vimos, es la correlación entre las observaciones de una serie de tiempos separadas por cada unidad de tiempo. Su gráfica se denomina autocorrelación, ACF, eso se llama el gráfico de autocorrelación, y su análisis permite seleccionar los términos a ser incluidos en un método ARIMA, que es un método predictivo, como vamos a ver ahora. Una gráfica de autocorrelación permite identificar estacionalidad donde no es fácil verla de manera así, digamos, del gráfico de la serie de tiempo. La autocorrelación simple, entonces ya vimos, ¿verdad? Es la correlación entre la serie de tiempo corriendo K espacios hacia adelante, quitando K espacios en el inicio y quitando K espacios al final. Y eso es lo que se llama la correlación parcial. Y el gráfico se llama ACF, Autocorrelation Function, en inglés, Autocorrelation Function. Por ejemplo, acá tenemos una serie en la que pareciera a ojo, pero es difícil de confirmar que hay ciertas oscilaciones. Pareciera que hay estacionalidad, pareciera. Si le hacemos el autocorrelograma, se ve que sí hay que este gráfico de las autocorrelaciones del ACF quede así, me refleja la ciclicidad con mucho mayor claridad. Entonces ese autocorrelograma nos dice esa serie es cíclica. Bueno, la autocorrelación parcial, como les decía antes, es la correlación entre la serie de tiempo quitándole K elementos al inicio, la serie de tiempo quitándole K elementos al final. Parcial quiere decir que es una correlación donde se quita la influencia de todos los que están en el centro. ¿Ok? Eso no vamos a discutir, es las fórmulas estadísticas para hacer eso, son aquellos determinantes que vimos antes, pero básicamente es la correlación quitando las influencias de los que están en el medio de la serie de tiempo. Es decir, la serie de tiempo corría J para acá, K hacia la derecha y K hacia la izquierda, pero quitando la influencia de las correlaciones entre los que podríamos hacer tomando lags en el centro. Eso se le llama la correlación parcial. Bueno, entonces la autocorrelación parcial, por ejemplo en este caso de la serie que vimos antes, se ve así. Entonces vemos que hay autocorrelaciones parciales importantes pareciera con el primer retardo, con un retardo y con dos retardos. Y a cada uno como importante con 10 retardos. Los demás no son significativos estadísticamente. De la gráfica dice acá se muestran los picos de orden 2 que exceden los límites de confianza, por lo que el modelo debe tener un ARIMA de orden 2. Ven, ahora vamos a ver qué es esto de ARIMA de orden 2, pero este 2 de acá sale de que solamente estos dos se salieron de manera significativa
del gráfico. Bueno, aquí hay otro que se sale un poquitito, pero muy poquito, entonces no lo tomaron en cuenta. Si uno lo toma en cuenta, yo podría poner ahí un 3. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, por ahora no. Vamos a ver si es que no se han ido. No, ahí están todos. No sé si dormidos, pero sí. Bueno, dice, pues, vamos entonces a empezar a estudiar algo que se llama los procesos autorregresivos, que son los métodos, vamos a ir desde el más simple hasta el más complejo, para hacer predicciones. Estos se llaman los métodos AR, los métodos ARMA, y vamos a llegar a los más complicados que son ARIMA. Ahora vamos a ver de dónde sale esa nomenclatura. Dice, los métodos autorregresivos, los métodos autorregresivos se basan en la idea de que el valor actual de la serie XT puede explicarse en función de los P valores pasados, XT-1, XT-2 y XT-P. Vean aquí, empiezan los problemas de notación. Este sí es el campo T de la serie. Digamos, una serie, digamos que este XT puede ser mañana. Y XT-1 hasta XT-2 son 500 datos para atrás. ¿Dónde P determina el número de rezagos necesarios para pronosticar el valor actual? Entonces digamos que yo voy a pronosticar el valor número 100 de la serie usando los 99 anteriores. O voy a predecir mañana XT usando 365 días para atrás. Es decir, XT se puede ver como una combinación lineal, casi como una regresión del dato del día anterior, digamos que este es mañana, entonces del dato de hoy, del dato de ayer, del dato de antier y así sucesivamente P datos, más un error, que lógicamente siempre va a haber, y esto que es como el intercepto en regresión. ¿Ok? Entonces lo que se llaman los parámetros del modelo son phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub p. Tengo que encontrar estos valores que son parecidos a los de una regresión. Y vamos a tener un error que va a ser un ruido blanco. ¿Por qué un ruido blanco? Porque el error siempre es un proceso que es la parte completamente aleatoria. Una de las críticas que se les hace a los modelos de Box y Jenkins es que hay que determinar demasiados parámetros. Hay demasiados grados de libertad, lo que hace difícil de calibrar o encontrar el modelo. Encontrar el modelo significa encontrar phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub p. Bueno, un modelo autorregresivo muy simple, y el más simple de todos, es un AR1. ¿Qué es un AR1? Este 1 es la cantidad de elementos que yo uso para atrás para hacer la predicción. Un AR1 es suponer que el dato de hoy solo depende de ayer. ¿Ok? Nada más un error. Podría ser, ¿verdad? Hay series de tiempos donde el pronóstico lo puedo hacer basado en cuánto fue el valor de ayer. ¿Ok? Nada más. Y todo lo demás no vale la pena. Entonces, vamos a ver, este es un modelo súper simple, ¿verdad? Y esto es un ruido blanco, el error. Vamos a ir a ver cómo se hace eso en R. Un AR1, que es lo más simple que uno podría hacer. Me dice Rolando que ese es el caso del PIB. Se refiere al Producto Interno Bruto. Rolando, supongo. Sí, digamos que el Producto Interno Bruto se puede predecir solo con base en el del año pasado. Podría ser. Un buen ejemplo de eso era el tipo de cambio del dólar en Costa Rica cuando no era aleatorio, sino que había una fórmula. En Costa Rica por algún tiempo el tipo de cambio iba así, pero completamente controlado. Entonces yo podía perfectamente calcular el tipo de cambio de hoy basado solo en el de ayer, porque había una fórmula completamente directa que me lo daba. Bueno, vamos a ir a ver a R cómo se haría eso. Bueno, aquí vamos a hacer un código en R para simular un proceso autorregresivo de orden 1. Hoy la clase está un poquito estadística.
en el sentido que estamos haciéndolo un poco con el estilo estadístico. Vamos a simular datos para empezar, y ahorita lo hacemos con datos reales que cumplan ser autorregresivo de orden 1. ¿Qué quiere decir eso? Que basta un dato para predecir. Entonces R trae una función que se llama ArimaSim, que genera datos, genera series que se comportan como uno quiere. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace mucho en investigación, en estadística y matemáticas para ver si un método que yo inventé funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace este ArimaSim? Me genera, en este caso, 100 datos que van a seguir un modelo 1, 0, 0. Este 1, 0, 0 quiere decir, este es el valor, este 1. Este es el P. Entonces, le voy a decir que me genere unos datos arima de orden 1. Y este arc.4 quiere decir que el phi vale 0.4. Es decir, R me va a generar unos datos que se comportan así. Dependen del anterior nada más. Y este phi que está aquí vale 0.4. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Acá. Entonces lo puedo plotear y aquí me lo plotea. Estos son unos datos que se comportan como un arima 1 con phi igual 0.4. Puedo hacer la autocorrelación, vean el gráfico de autocorrelación y de autocorrelaciones parciales con ACF y PACF. Entonces, si hago la correlación, vemos que aquí sale nos da lo que tiene que darnos. Nos dice que este dato solo depende de 1. Este no cuenta porque esta es la correlación de la serie consigo misma. Esto lo que nos dice es que con un retardo de 1 hay una correlación significativa. Y con más retardos ya no hay correlación. Es decir, creamos una serie de tiempo cuyo dato enésimo depende nada más del n menos 1. Eso es lo que nos dice esto. Y claro que tiene que comportarse así porque así lo construimos, así nos los genera ARIMA. Y aquí la autocorrelación parcial más o menos nos dice lo mismo también, que solo hay uno. Por acá se sale uno un poquitito, pero esos ya no se toman mucho en cuenta porque son demasiados retardos. Puede ser casualidad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces esos datos son unos datos simulados que se comportan de esa manera. Es decir, que para predecir el dato solo hace falta el anterior. O sea, simple y sencillamente sería así. Si yo voy a predecir el dato t, simplemente, digamos el dato xt, yo simplemente multiplico por 0.4. Perdón que aquí esto es que lo han cambiado. Multiplico por el dato xt menos 1. Eso es lo que dice esto. Esos datos que simulé y que creé en R se comportan así. Yo podría hacer una predicción usando esa ecuación. Ok. Bueno, muy bien. Podría haber un proceso autorregresivo de orden 2. ¿Qué es autorregresivo de orden 2? Autorregresivo de orden 2 es que el dato t depende del dato anterior y el tras anterior. Es decir, por ejemplo, para predecir mañana ocupo hoy y ayer. Y entonces ya tengo dos parámetros que tengo que encontrar, phi sub 1 y phi sub 2. Y tengo un error que sí, que es un ruido blanco. Entonces también puedo simular eso en R. Voy a hacer unos datos simulados y después vamos a hacerlo ya con series. Acá yo voy a crear, vean que aquí le pongo un 2, voy a crear 100 datos que siguen 100 datos cuyo modelo, este 2, me dicen que es un arima de orden 2 y estos son, el valor de phi 1 es 0.8897 y el valor de phi sub 2 es menos 0.48. Y si hago la autocorrelación, se ve que hay autocorrelación con un retardo y con dos retardos. O sea, corriendo uno hacia adelante y uno hacia atrás, o corriendo dos hacia adelante y dos hacia atrás. También se ve acá en las autocorrelaciones parciales estos dos, que son los que nos dirían que hay dos retardos. ¿Qué significa esto? Acá lo que significa es que yo puedo predecir
dato, xt, como punto 88 por xt menos 1, punto 88 por xt menos 1 más menos punto 4 por x t menos 2. O sea, esos datos fueron construidos así. Y entonces, ¿qué es lo que me refleja aquí el autocorrelograma? Eso, que yo puedo predecir un dato usando 2 para atrás. Eso es lo que me dice esto. Ok, bueno, vamos a ver que por ahí tenía alguna pregunta. Me dice Mary, profe, en este ejemplo de dar 2, ¿cómo se determinan los valores de phi? ¿Dónde se toman los phi? Me pregunta John Bosa. No, es una buena pregunta. Aquí yo lo que le estoy diciendo es a R, a esta función autoarima sin que me genere unos datos con estos phi. Yo los puedo inventar aquí. Es que aquí tal vez es un poquito enredado. Yo estoy generando una serie de tiempo que cumple eso. Y entonces, ¿para qué lo hago? Para ver que los gráficos se comportan como deben comportarse, para que entiendan qué es lo que quieren decir estos gráficos. En la vida real yo tengo que encontrar cuáles son los phi. Aquí es al revés. Yo le doy los phi y le digo genéreme una serie que se comporte usando dos valores anteriores con esos phi. No sé si me explico. Ok, yo generé la serie, esta función me genera una serie. ¿Para qué sirve eso? Para pronosticar no sirve de nada, solo sirve para ver, ilustrar los gráficos, para explicar el proceso. Ahora vamos a ver que hay unos métodos para encontrarlos ya con una serie de datos reales. Yo tengo que encontrarlos, tienen toda la razón. Aquí digamos que yo los inventé, salieron de mi cabeza y pude haber puesto cualquier cosa. Y R me genera una serie que se comporta con dos, para predecir bastan dos datos hacia atrás usando estos. R me genera la serie y esa es la que está aquí graficada. No sé si me explico. Ok, ya dentro de un ratito les voy a explicar cómo es que se hace cuando yo tengo una serie de tiempo. Bueno, luego tenemos procesos MA. Estos que teníamos eran procesos AR. Estos son procesos MA. Y ahorita lo pego y tengo procesos ARMA. Los procesos MA son modelos determinados por una fuente externa. Estos modelos suponen linealidad. El valor actual de xt está influenciado por los valores de una fuente externa. El modelo de promedios móviles de orden Q está dado por... Básicamente estos lo que trata es de quitarle, digamos, a la serie de tiempo, esto es como un intercepto y este es el error que también sigue un ruido blanco. Influencias externas a la serie de tiempo. Entonces una serie de tiempo puede estar influenciada por Q fuentes externas. Y entonces yo puedo tener un proceso de media móvil, un MA1, que entonces yo puedo predecirlo como un cita. Aquí se pone negativo, pero si el cita es negativo puede ser positivo, eso no tiene nada que ver. Acá tengo un error. Ok, no, sí está bien. Entonces acá lo que estoy diciendo, perdón, es que voy a encontrar una influencia externa a mi serie de tiempo. Si pongo 2, entonces voy a encontrar dos influencias externas. Y yo tengo que encontrar estos zeta, que son los que me dan el peso, por decirlo de alguna manera, a esas influencias externas. Eso es lo que se llama un modelo de medias móviles. Entonces vamos a ver cómo se simula eso en R. En R también les estoy ilustrando este parámetro. En R con este arima sim voy a generar un proceso y acá entonces le pongo el 1 aquí. Eso es todo. Y entonces me genera un modelo de media móvil. Y entonces está simulando como un proceso externo. Y aquí le estoy diciendo que el
zeta vale 1. Aquí también yo puedo inventar lo que yo quiera. Es el peso. ¿Ok? Y entonces acá está la serie de tiempo que se comporta de esa manera. Esto aquí no tiene sentido los modelos de autorregresión, porque estos son, ahí no vale eso, ahí, estos son modelos que están tratando de encontrar una influencia externa. Ahora vamos a ver cómo se usa eso ya en una serie real. Acá si le pongo un 2, quiere decir que es un MA, aquí hay un error, aquí es un 2, un MA de 2, y este cita 1 y cita 2 es 0.7 y cita 2.2 que los pongo aquí. Y aquí está el gráfico. Ok, luego vienen los procesos ARMA-PQ, que son ya aquellos que, vamos a ver aquí, vamos a tratar de modelarlos usando un arma de P elementos, es decir, que voy a predecir usando P datos hacia atrás y tengo que encontrar estos pesos y voy a suponer que hay Q factores externos que me influencian la serie. Estos Q, epsilon 1, epsilon t hasta epsilon t menos Q. Y acá, entonces tengo que encontrar estos pesos. ¿Ok? Entonces el modelo es un arma más un media móvil. Y por eso se le llama arma PQ. ¿Qué quiere decir? Voy a usar P datos para atrás y Q influencias. Voy a tratar de encontrar que me influencian, valga la redundancia, el pronóstico. Entonces, en esa función que estábamos viendo antes, el P se pone aquí, en el primer parámetro, el P, repito, en el primer parámetro, el Q en el último parámetro y dentro de un rato vamos a ver qué es este del medio. Por ahora vamos a poner aquí un 0. Ok. Entonces, vamos a ir a ver un ejemplo de un arma y ya con datos reales. Si están un poco perdidos, no se preocupen, que esto no es tema fácil. Bueno, ahí está. Entonces ahora sí, voy a trabajar con datos de verdad, ya no voy a simular datos. Voy a trabajar con los datos del lago Hurón, Lake Huron, que ya recuerden vienen con R. Y bueno, Juan, aquí tengo estos datos que son una serie de tiempo que empiezan en 1875 y terminan en 1972 y la frecuencia es 1 por año. Entonces ahí están los datos. Ok, entonces R dichosamente tiene una función que se llama arima. Y entonces yo voy a usar los datos lago Hurón y aquí tengo que ponerle un valor y aquí otro. En este momento los puse inventados. ¿Cómo puedo saber este primero? Con el periodograma, no, perdón, con el diagrama de autocorrelación. Yo tengo que hacer el diagrama de autocorrelación como hicimos antes, por ejemplo aquí, o el de autocorrelación parcial. Y si aquí me quedan 2, yo tengo que poner 2. Los que son estos también. Ok, si me quedan 3, pongo un 3. Si me pongo un 4, pongo un 4. Porque ese diagrama, por eso es lo que les estaba explicando antes. Este me dice de cuántos lags necesito, cuántos retardos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer para saber eso. Acá, para efectos de simplicidad, todavía no lo estoy poniendo ahí 1 para un modelo muy simplista. Y ahora vamos a ver más adelante cómo se determina también. Hay una función de R que me la puede tratar de calcular. Entonces aquí le estoy haciendo lo más simple posible, que es 1, 1. Eso me genera un modelo predictivo para la serie de tiempo del lago Hurón, que la dejo en esta variable que se llama fit o ajuste. Y luego, como es usual en R, con la función predict, yo predico. Le paso el modelo y le paso esto n punto ahead es cuántos datos quiero predecir. Y ese 8 quiere decir que voy a predecir 8 datos para adelante. ¿Ok? Y entonces aquí está LH, que es la predicción.
LH va a ser una serie de tiempo que va del 73 al 80. ¿Por qué? LH dólar predict, porque este llegaba hasta el ¿qué pasó? Hasta el 7.2. Entonces la predicción me va a arrancar en el 7.3 automáticamente. Y va a llegar hasta el 80 porque yo le dije que me prediga 8 datos. Y aquí está la predicción. Aquí está la desviación estándar y algunos otros datos que da R. Lo más importante es la predicción. Y entonces acá ploteo, ¿ven? Acá estoy ploteando la predicción, es esto rojo. Eso rojo que están viendo ahí es la predicción. Esto es la predicción más 2 desviaciones estándar. Y esta es la predicción menos 2 desviaciones estándar para tener como un margen de error. O sea, por acá va a andar la serie. ¿Cómo hago ese gráfico? Hago un layout para que me queden estos gráficos 2x2. Y grafico la serie de tiempo. Le Hurón, X límite, vean que pongo del 85 hasta el 80. Voy a dejar hasta el 80 porque para poder meter la predicción aquí. Luego grafico en rojo la predicción, LH.pred, $pred, en color rojo, y luego grafico esto más 2 desviaciones estándar. ¿Qué es esto? LH.pred, $SE. Vean que aquí cuando hice la predicción, en esta variable L.pred queda la predicción y en $S queda la desviación estándar. Entonces aquí yo grafico, le sumo 2 desviaciones estándar y aquí se las resto. Y entonces ese código hasta ahí me hace este gráfico. Me grafica la serie de tiempo del lago Hurón en negro y luego las predicciones en rojo. Vemos que la predicción no se ve muy bien. Y hago de una vez el diagrama de autocorrelación y autocorrelación parcial, que tal vez debía hacerlas antes, porque aquí yo puse estos números casi que al bateo para hacer un primer ensayo. Pero observen que la autocorrelación parcial me dice que yo debería usar mejor 2, porque hay dos correlaciones parciales significativas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, como 6 correlaciones simples significativas. Yo podría intentar con 6, pero este gráfico es más creíble, porque eso lo que nos está diciendo es que de estas 6, hay 4 que están capturadas en las otras. Porque la autocorrelación parcial quita como, por decirlo así, otras. Es que yo puedo hacer la correlación quitando 2 y quitando 3 a la derecha y a la izquierda. Pero puede ser que la que quitando 3 refleja básicamente lo mismo que la correlación quitando 2. Entonces, esta de la autocorrelación parcial es la que más se usa para determinar este parámetro, del AR. Entonces, observen que aquí hago otra corrida, pero con AR 2.1. ¿Okay? Que ya ese gráfico me está diciendo que eso era más indicado. Luego vamos a ver este 1, pero por ahora este 2. Entonces esta es la predicción, pero usando aquí un 2. Y con ARIMA hago la predicción, gráfico y grafico mis diagramas de autocorrelación otra vez. Estos van a ir igual, obviamente, porque es la serie Hurón la que le paso. Y entonces ahí está la nueva predicción. No cambió tanto, ¿ok? Está parecida, pero bueno, se supone que es mejor. ¿Ok? Y ahí están las autocorrelaciones que obviamente van a ir igual, porque a esta lo que les estoy pasando es el lago Hurón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿dónde fue? FIT es el modelo, me dice Rolando. Sí, correcto, FIT es el modelo. Stephanie me dice, profe, ¿dónde fue que colocó cuáles periodos predecir? No estoy diciéndole cuántos periodos predecir, Stephanie, sino lo que le estoy diciendo es cuántos datos predecir aquí. Aquí le estoy diciendo que me prediga 8 datos a futuro. Y acá le estoy diciendo de cuántos datos voy a depender para atrás cuando hago la predicción. Le estoy diciendo que de 2, nada más. Porque eso me lo dio este diagrama de autocorrelación parcial. Acá voy a hacer otro intento con 2, 2. ¿De dónde salió este 2?
Por ahora no les digo, digamos que es un intento a ver si mejora la predicción. Aquí en Fit me queda el modelo como alguien preguntaba y vuelvo a hacer los gráficos, ahora en azul y esta es la predicción. No está cambiando mucho, pero ahí está la predicción. La próxima clase vamos a aprender a medir el error. Básicamente para medir el error nada más les adelanto que lo que se hace es que yo dejo, digamos, hasta acá para entrenar el modelo y este pedazo lo dejo para testear. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, training y testing. Pero bueno, eso lo vemos en la clase que viene. Por ahora estamos viendo cómo se hace. Bueno, entonces otro ejemplo del cajero 104 que ya habíamos trabajado en alguna clase, que es un cajero automático, el número 104. Entonces aquí está la serie de tiempo, la leo de un archivo y hago un modelo 222. ¿De dónde salió ese 202? De mi ocurrencia. Todavía no tengo ningún método científico, bueno, sí lo tengo para determinar este, pero por ahora lo estoy haciendo así a pura ocurrencia y voy a predecir 48 datos para adelante, lo cual es demasiado, pero bueno, voy a predecir 48 datos y entonces hago los gráficos igual que antes y hago las autocorrelaciones y entonces ahí están mis predicciones que se ven muy malitas. O sea, básicamente lo que me está diciendo es la media aritmética, me predice la media aritmética. ¿Qué les adelanto? Que Box y Jenkins muchas veces si uno no calibra bien pasa eso. Y entonces hay gente que dice tanto modelo y tanta complicación para que prediga la media aritmética. Bueno, sí, a veces pasa. Lo que pasa es que observen que si uso los diagramas de autocorrelación, acá se ven que hay unos picos que se salen adelante y otros al final. Y aquí también. Eso lo que refleja es que cuando esto sucede, estos gráficos son interesantes cuando estos vienen aquí al inicio, seguidos. Esto lo que refleja es básicamente que esto lo que hay es un nivel de aleatoriedad muy grande, porque las correlaciones tienen significancia a veces y a veces no. ¿Ven? Entonces como que no hay retardos claros para hacer la predicción, que claramente se ve en esa serie de tiempo, parece como un ruido blanco casi. Entonces lo que eso me dice es que bueno, esa es una serie muy impredecible. Claro, definitivamente podría mejorar tal vez si yo pusiera aquí algo más grande, como vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ir a ver los métodos ARIMA. ARIMA ya le agrega esta I aquí a ARMA, que era autorregresión, y esto era medias móviles, y la I vamos a ver que se llama integrado. Ok. Bueno, entonces les voy a ir a explicar esto un poquito acá en el PowerPoint. Bueno, teníamos armas, ahora vamos a ver ARIMA. Los métodos ARIMA, que viene de autorregresivos, que es AR, media móvil, que es el MA, y integrado es la I. Entonces dice, los modelos de series de tiempo analizados hasta ahora se basan en el supuesto de estacionariedad. Y ya vimos que la mayoría de series no son estacionarias. ¿Ok? Esto es que la media y la varianza para la serie de tiempo son constantes en el tiempo y la covarianza es invariante en el tiempo. Como eso casi nunca se cumple, entonces se sabe que para muchas series de tiempo, y en especial las series económicas, no son estacionarias porque pueden ir cambiando de nivel en el tiempo o sencillamente la varianza no es constante en el tiempo. A este tipo de series se les debe aplicar procesos integrados, que es la parte del I. Por consiguiente, se debe diferenciar la serie de tiempo en D pedazos o D veces para hacerla estacionaria y luego aplicarle una serie de tiempo diferenciada, un modelo ARMA a cada pedazo. Básicamente un ARIMA PDQ lo que consiste es como en separar la serie de tiempo en pedazos. Este pedazo le hago un arma, este pedazo le hago otro arma, este otro arma, este otro arma y eso lo pego al final con esto. Donde P denota el número de términos autorregresivos, D el número de términos de media móvil y Q el número de términos, vamos a ver cómo fue, D es el que me interesa, este D es esto, 1, 2,
3, 4. En este caso, si particiono la serie en 4 pedazos, Q valdría 4. Este Q. Entonces, lo que voy a hacer es aquí un arma P de Q, y ven que aquí aparece un exponente, que no es un exponente. Los matemáticos inventan notaciones que confunden mucho. Eso no es un exponente, este D. Este D lo que quiere decir es que voy a aplicar un arma PQ partiendo la serie como en D pedazos. Un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, y estos son D pedazos. ¿Por qué? Porque la serie no es estacionaria. Entonces brinca, y eso es lo que va a tratar de capturar esto. Pero cada pedacito de esto sí es estacionario. Entonces por eso puedo aplicar un arma en este pedacito. Ok, luego viene algo más complicado, que es lo estacional, pero por ahora todavía no. Y entonces vamos a ver cómo se hace eso en R. Bueno, no sé si alguna pregunta. Ok, no. Bueno, vamos a usar los datos del lago Hurón otra vez. Y vamos a usar un paquete muy bueno en esto que se llama el forecast. El forecast básicamente tiene una función que nos va a ayudar a determinar los términos, los parámetros del modelo ARIMA. Bueno, aquí está el lago Hurón, que ya habíamos visto. Y entonces hay una función muy requete buena que se llama autoarima. Bueno, muy requete buena, a veces no va tan bien, pero bueno, nos dice los parámetros. Después vamos a ver en la próxima clase que lo vamos a hacer de otra manera calibrando, también se puede hacer. Pero por ahora, la función autoarima, yo le digo autoarima a una serie de tiempo y ella me dice los parámetros. Ella me dice que hay que correr un arima 1, 0, 1, 4. ¿Ok? Ahí me dice cómo hay que hacerlo. Y aquí me dice cuáles son los coeficientes que hay que ponerle. ¿Ok? Y entonces simplemente con esto yo me vengo y hago el modelo. Le digo arima, le hago Hurón y el orden 0, 1, P. ¿Qué quiere decir? Arma, voy a usar 0 para atrás, una sola vez, o sea, no está haciendo falta repeticiones del modelo. Y lo que sí hay que usar es un media móvil de 4, o sea, factores externos de 4. Entonces, con eso, hago la predicción y le pido que me prediga 8 con la función predict. Y entonces aquí está la predicción y aquí está la desviación estándar. Y acá hago mi gráfico. Y pues pareciera a la vista que da un poquito mejor, porque si uno ve la serie, evidentemente si uno sigue el patrón debería caer. Ahora, no está tan diferente a lo que habíamos hecho arriba. ¿Ok? Uno podría intentar, yo intentaría ponerle aquí 2. Recuerdan que el gráfico este nos dice que usemos ahí un 2 en el primer parámetro. Entonces un intento que se puede hacer es ponerle en el primer parámetro un 2 y no hacerle tanto caso a autoarima. Y eso es lo que voy a hacer aquí, ven. Aquí voy a correr entonces 2, 2, 1. Siguiendo lo que me dijo el diagrama de autocorrelación parcial. Ahora, hago el modelo, hago la predicción y gráfico. Y interesantemente, más bien pareciera que ahora me está pronosticando la media. ¿Ok? Y con una desviación estándar muy alta. Entonces, no me está dando muy bien ese modelo, aparentemente. Ok, voy a intentar acá un 2, 2, 2. Aquí hago la predicción 8 y los gráficos y aquí me da esta predicción. Ok. Ahora les cuento que un método que nosotros usamos y que es un poco violento, diría uno, es empezar a ensayar aquí con fuerza bruta y ir variando esos parámetros de 1 hasta 10, por ejemplo, y ver cuál da mejor en el testing. Ahora eso requiere mucho poder de cómputo y a veces mucho tiempo, ¿eh?
Nosotros tenemos acá un cliente en Promidad que le predecimos mes a mes la venta de 32,000 productos. Y para esos 32,000 productos usamos una calibración con fuerza bruta en Box y Jenkins y en Whole Winter, que vamos a ver la clase que viene, y algunos otros métodos que usamos, y más o menos puede durar 3 días haciéndose la predicción, para que ustedes se den una idea. Corremos 7 modelos diferentes, con fuerza bruta los calibramos para cada una de las 32,000 series, más o menos 3 días dura generándose. Por lo que requerimos de 3 máquinas para poderlos correr en un día y separar el archivo en 3. Y son máquinas, a veces acá en Promidad, digamos, iMac de 64 GB de RAM con discos de 1 TB en estado sólido. O a veces también lo hacemos con computadores, servidores en Amazon. Bueno, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. Bueno, aquí está la arma PDQ para el cajero 104. Si corremos AutoArima, nos sugiere un arima de 2, 1, 2. Entonces así lo hacemos, con un 2, 1, 2. Aquí hacemos el modelo, la predicción y la gráfica. Igual nos sigue tirando básicamente la media aritmética. Bueno, entonces vamos a ver otro modelo todavía más complicado que son los aritma PDQ minúscula, PDQ mayúscula. Ok, y con ese terminamos por hoy. Hoy básicamente no estamos tan preocupados en la calidad del pronóstico. Tal vez ustedes están viendo que los pronósticos a veces no están dando tan buenos, pero no importa. Lo que estamos es que entiendan el proceso SARIMA, y de hoy en 8 nos vamos a preocupar por cómo medir la calidad y tratar de mejorar esos pronósticos. Ok, bueno. Entonces, vamos ahora a meterle estacionalidad. Un proceso estacional autorregresivo integrado de media móviles se denota como arima PDQ minúscula, PDQ mayúscula sub S. Dice, cuando una serie de tiempo en estudio tiene intervalos de observación menores a 1 año, entonces es frecuente que estas variaciones o patrones sistemáticos se repitan, digamos, cada cierto periodo. Estas variaciones sistemáticas inferiores a 1 año, por ejemplo, semestral, mensual, quincenal, como en los cajeros automáticos, deben ser captadas por factores estacionales dentro de la estructura del modelo a construirse. Esto es para encontrar ciclicidad, básicamente, o estacionalidad, por ejemplo, las quincenas, los fines de mes, las semanas. Entonces, contiene una componente que modela la dependencia regular arima PDQ minúscula, que es la dependencia asociada a las observaciones consecutivas. Ya les voy a explicar un poco mejor eso. Perdón, que este mouse me sigue traicionando. Contiene una componente que modela la dependencia estacional, que sería esta, arima PDQ. Con esta vamos a modelar la estacionalidad. Entonces, básicamente, la idea es agregar otro modelo. Acá, otra parte. No, creo que lo estoy poniendo mal, perdón. Voy a acá. Hasta acá sería arma. Y entonces voy a agregar esto, que depende de P mayúsculas parámetros y Q mayúscula parámetros que me van a modelar la ciclicidad. Y este su S es porque esto, igual que antes, lo puedo repetir S veces. Antes dijimos D, pero todo eso lo puedo repetir S veces. Entonces ya se hace un modelo complicadísimo. El problema de esto, de los modelos de Box y Jenkins, por lo que han sido criticados, es que hay que encontrar, vean, P más P mayúscula, más Q minúscula, más Q mayúscula parámetros. Y eso podría estar D veces, multiplicado por D, si lo repito, D veces. Entonces, esos son modelos que tienen demasiados parámetros, demasiados grados de libertad. Que si uno logra encontrarlos bien, puede tener modelos con predicciones muy certeras, pero el problema es encontrarlos. De hoy en 8 vamos a ver los modelos de Whole Winter que requieren de menos parámetros. Entonces, por eso alguna gente los prefiere. Bueno, entonces, vamos a usar la función arima,
que es una función muy probada ya en R, que viene en el paquete básico stats, para hacer las predicciones. Esta arima recibe la serie de tiempo, recibe aquí el componente estacional, que es como el order es lo que vimos. Este sería P de Q minúsculas, y esto en la parte estacional de igual manera le voy a poner el P, el D y el Q mayúscula. ¿Quién me dice estos? Autoarima también me los puede decir. Y Autoarima también a veces me da un periodo también en un corchete cuadrado, por ejemplo, me aparece a veces así. Si no los pone, significa que no los están recomendando. Aunque el periodo muchas veces, como vamos a ver en la clase que viene, mejor extraerlo del peridiograma. Pero ya vamos a ver eso de hoy en 8. Bueno, entonces, por ejemplo, con los datos del lago Hurón, vamos a hacerlo ya un poquito más fino. Vamos a hacer el peridiograma, que ya lo habíamos hecho en la clase pasada, que por cierto he visto alguna confusión ahí, pero el peridiograma siempre se hace con spec p gran. Siempre tiene que hacerse eso para sacar los máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos tienen que salir de esta frecuencia y del espectro, como vimos la clase pasada, haciendo este orden y encontrando los tres más grandes. De ahí salen los periodos, no salen de XTS ni de TS, simplemente de ahí salen. Este máximo 1, el máximo 2 que vimos la clase pasada, son los que me dan divididos entre la frecuencia, que en este caso es 1, son los que me dan los periodos. En este caso el periodo es 30 y 3, el periodo 2, 7 y el periodo 3, 11. El periodo 2, 7 y el periodo 3, 11, y ahí está graficado. Ahora, ¿cómo podemos usar eso acá? Entonces voy a usar un S-Arima, ven, ya un modelo más completo. Aquí voy a predecir con Arima. Esto me lo puede dar AutoArima. Yo estoy usando aquí 1, 2, 1, pero eso me lo puede dar AutoArima. Y este primero me lo da el diagrama de autocorrelación parcial. Y este seasonal también me lo puede dar AutoArima. Aquí no me lo sugirió, pero a veces AutoArima no lo sugiere, entonces no se usa. Pero si lo sugiere, si no lo sugiere se puede quitar. Pero bueno, para ilustrar, estoy poniéndole aquí 2, 1, 2. Este sería el P mayúscula, el D mayúscula y el Q mayúscula. Y estoy usando periodo 11. ¿De dónde salió eso? Del peridiograma. Puse 11. Puedo hacer otra predicción colocando 7 y otra colocando 33. Realmente la primera predicción debería hacerse colocando 33, que es el periodo más importante de esa serie. Entonces ahora sí construyo un modelo, ya me quedo aquí en fit y voy a predecir 8. ¿Ok? Entonces, el periodo sí definitivamente sale del peridiograma. Nosotros esto lo calibramos muchas veces haciendo for para probar con todas las posibles combinaciones, lo cual puede durar mucho tiempo, pero es bastante efectivo. El periodo sí sale del peridiograma. Este primer componente también es buena idea sacarlo del diagrama de autocorrelaciones. Bueno, entonces aquí grafico la serie de tiempo hasta aquí y ahí estamos viendo la predicción que nos dio en este caso. Nos predice una tendencia a crecer. Ahora lo vamos a hacer aquí con 2, 2, 2, 2, 1, 2. Periodo 11 y aquí nos da esta predicción. Ven que cambia mucho la predicción, ¿eh? Dependiendo de los parámetros. ¿Ok? Voy a hacer otra. 2, 2, 2, 3, 3, 3 y un periodo 7. Ven que el problema es que hay muchas combinaciones. Pero observen algo interesante, ¿eh? Con un periodo 7 ya me hace una predicción acá un poco extraña. Aquí yo no entiendo muy bien este gráfico. Creo que la predicción es esta.
Bueno, luego con el cajero 104 hago el periodograma, que es muy importante, que lo habíamos hecho en la clase anterior, y el periodo más importante es 15. Entonces hago bueno, le digo a Autoarima que me sugiera qué hacer. Me sugiere un 2, 1, 2. Entonces hago la predicción aquí con 2, 1, 2, periodo 15. Este 1, 1, 1 lo puse yo aquí un poco antojadizo. En teoría, si yo hago Autoarima y me da esto, aquí yo no debería poner esto, solo el periodo. Pero vamos a ver y van a ver en las tareas que a veces Autoarima sugiere esto también. Y entonces ahí está mi predicción. Vean qué interesante que ya con este cambio ya hace una predicción no se ve muy bien, pero por lo menos tiene más sentido. Oscila y pareciera ya estar por lo menos un poquito dando una oscilación un poquito más razonable que solo predecir la media. Acá vuelvo a hacerlo con 2, 3, 2 y periodo 7, y entonces me da una predicción rarísima que está como loca a crecer. Bueno, muy bien. Entonces, nada más acá para terminar, les repito que bueno, hoy un poco la idea es ver cómo se hacen las predicciones con Box y Jenkins. De hoy en 8 nos vamos a concentrar más en la calidad de la predicción. Ok, ¿cómo graficar con Digraph? Que queda muy bonito los gráficos con Digraph. Entonces, les voy a mostrar aquí el gráfico con Digraph primero. Ven que ahí está la predicción de las ventas de cerveza de Australia. Entonces ahí está la predicción. Lo bonito de Digraph es que uno puede hacer aquí que grafique y de una vez le grafica la banda de posible variación de la predicción. Esto se puede mejorar, que nosotros lo hacemos pegando este punto y este. Pero bueno, ahí está la predicción. Bueno, entonces vamos a ver que aquí algo me está preguntando. Me dice, estoy perdido acá en la... Ven, ¿qué es Arima? Sarima es ya los modelos que toman en cuenta la estacionalidad. De ahí viene la S. Pero que yo sepa no usamos aquí. ¿A dónde fue? En algún lado decía Sarima, sí. Pero en realidad estamos usando Arima todos los tiros, si mal no recuerdo. Sí. Sarima viene del modelo que ya se le pone acá esta parte, la parte seasonal. De ahí viene la S. Al forzarlo, ¿cómo deduzco la secuencia correcta? Al forzarlo. Bueno, si yo hago un proceso aquí de tanteo con fuerza bruta, el que dé mejor en el testing. ¿Ok? Nunca habrá una secuencia completamente correcta, pero sí la que minimiza el error en el testing. Que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Me dice Stephanie, profe, es que el peridograma, la duda es si la función specgrama recibe series XTS. Ya. No, la serie specgram es mejor